La composición es un lenguaje que transforma emociones, historias y memorias en música. Cada obra es una ventana al mundo y a la identidad de quien las crea. Mi nombre es Francisca Rojas y en este tercer capítulo de Músicos que Inspiran conversaremos con Tomás Brandmeier, compositor chileno cuya música se inspira en las culturas indígenas, religiosidad popular y la justicia social, y que ha llevado sus obras a escenarios tanto en Chile como en el extranjero. Hablaremos de sus experiencias y, por supuesto, de sus consejos para quienes sueñan con ser compositores. Y además de compositor, Tomás también es campanero, miembro de Campaneros de Santiago y ha tocado en más de 60 templos a lo largo de Chile, España, Inglaterra e Italia. Pero ese dato se lo contaremos al final de esta entrevista. Tomás, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Muchas gracias, Francisca, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en Iquique, en este maravilloso teatro. Bueno. Y de estar trabajando con la Orquesta Regional de Tarapacá. ¿Sí? ¿Te ha recibido bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegro. Bueno, Tomás, sabemos tú estudiaste composición en la Universidad Católica de Chile, ¿cierto? Exactamente. Y también tomaste un máster en Londres. Te especializaste fuera del país. Cuéntame, ¿qué te inspiró? ¿Cómo lograste llegar a estudiar o especializarte fuera de Chile? Bueno, yo creo que es muy natural para una persona que se dedica a la música clásica tener el deseo de viajar a Europa y de estudiar en Europa, claro, porque ahí es donde está, digamos, o de donde viene toda esta tradición, ¿no? De Palestrina, Monteverdi, Bach, Mozart y etcétera, ¿no? Sí. Pero también yo tuve esta pulsión o este deseo de vivir afuera mucho antes de querer dedicarme a la música clásica. Ah, ya, perfecto. Y no tenía tanto que ver con un desencanto con Chile, sino más bien con un deseo de explorar el mundo, de conocer, de tener nuevas experiencias, nuevas maneras de relacionarse, nuevas culturas. O sea, fue como un sueño de pequeño. Sí, yo siempre tuve como esa inquietud, por así decirlo. Creo que tenía que ver con una curiosidad y que quizás es también la misma curiosidad que me ha hecho querer emprender una búsqueda artística. Ya, excelente. Oye, ya que estudiaste y quizás tuviste esta inquietud de explorar nuevas culturas, nuevos países, ¿encontraste alguna diferencia entre estudiar en Chile y en Londres? Sí, bueno, yo estudié en la Universidad Católica, como tú dijiste, y en Londres estudié en el Royal College of Music. Ya. Y diría que fueron experiencias bastante distintas, pero fundamentalmente porque yo estaba en puntos muy distintos de mi recorrido artístico. Ya, ¿no? Entonces, mi formación en la Católica tuvo mucho más que ver con cierto el fortalecimiento de aspectos técnicos, de aprender la orquestación, armonía, contrapunto. Y de alguna manera el espacio que encontré en Londres fue un espacio sí quizás más abierto, menos dogmático en algún sentido, pero que a mí me iba muy bien porque tuvo que ver con un momento de explorar la voz propia, de pensar sobre la propia estética, en un momento en que la base técnica estaba en alguna medida solucionada. Ah, ya, perfecto. O sea, fue totalmente una experiencia nueva. Sí, fue algo como... ¿Cuántos años estuviste, perdón, estudiando fuera? Yo estudié 2 años allá, pero viví casi 4 años. Ah, ya, igual, harto tiempo. Oye, ¿y qué consejo le darías, por ejemplo, a un estudiante que quiere emprender este camino como compositor? Mira, yo creo que es muy importante escuchar los sonidos del mundo. Yo creo que eso es algo fundamental para un compositor de alguna manera, ¿no? Conectar con los sonidos de las aguas, de los vientos, de la voz de la madre, el ser amado, y sobre todo con la voz propia, ¿no? Con el propio canto. Porque de alguna manera la composición implica procesos muy abstractos, ¿no? En que incluso en ocasiones son lógicos, matemáticos, arquitectónicos. Y el poder componer a través del canto le da una dimensión intuitiva a la partitura. Perfecto. Y yo creo que eso es fundamental, digamos, que uno como compositor joven pueda desde el principio establecer esa conexión con la propia intimidad y con la propia voz, que finalmente es lo que expresa como
el sonido del alma, por así decirlo. Claro, ¿no? qué lindo. Oye, y ahí es donde también encuentras tu inspiración, ¿cierto? O sea, al final de cuentas, también ayuda mucho el viajar por todos lados para ir encontrando, como dices, lo que te ayuda a encontrar los sonidos, todas tus vivencias. El viajar igual ayuda bastante. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, la obra que vamos a escuchar en el programa del día jueves y viernes es una obra que tiene mucho que ver con el paisaje sonoro, particularmente de la Patagonia. Ya, perfecto. Y yo para escribirla viajé allá, digamos, claro. un poco a permearme de ese sonido. Entonces, yo valoro mucho la experiencia de vivir en otra parte, no solo por el hecho de formarse en un conservatorio de prestigio, sino por el poder conectarse con la realidad sonora de Londres, que es muy distinta, por supuesto, a la de Santiago, Sí, y muy distinta a la de Iquique. Entonces, me parece que es muy importante como artista desarrollar una sensibilidad que te conecte con el mundo. Ya. Justamente para que la obra no sea un objeto como aislado y críptico y que nadie pueda entender, sino que apele a cosas que más o menos son universales o que están presentes en los corazones Al final, de las personas. claro, tiene ¿no? su historia también detrás de esa. Es la idea, que pueda llegar a cada persona que lo pueda escuchar. Totalmente. Oye, ¿y qué haces tú con tu experiencia propia al momento de sentarte a escribir una obra? ¿Qué es lo primero que haces en ese instante? Mira, yo creo que hay una etapa un poco previa, ¿no? O sea, cuando yo sé que tengo que escribir una obra para tal formación, para... Claro, como lo que estamos conversando. Exactamente. El primer proceso es, bueno, una vez que hay una idea más o menos clara de qué quiero hacer, hay un proceso como mucho de pensar. Y ese proceso tiene que ver con enamorarse de la obra, ¿no? Es decir, yo estoy como completamente enamorado de lo que quiero hacer, porque si no, no puedo hacerlo. Claro. Y una vez que ya empiezo a abordar la parte más práctica, por así decirlo, creo que la primera etapa tiene que ver con un estudio del repertorio, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que si voy a escribir una obra para cuarteto de cuerdas, por ejemplo, es importante ver qué hizo Haydn, qué hizo Beethoven, qué hizo Bartók o Shostakovich, porque eso te da un conocimiento de causa y te da mucha libertad, ¿no? Te libera un poco de... O sea, primero te da libertad porque esas obras están muy bien escritas, ¿no? Y de alguna manera te dan mucha mayor claridad de qué pueden hacer esos instrumentos y qué pueden hacer esos instrumentos en su conjunto. Pero también te libera como de cierta arrogancia un poco, ¿no? Porque decir, o sea, las grandes obras ya fueron escritas, ¿no? Exacto, y si uno incluso pudiese llegar a escribir una gran obra, bueno, hay muchos que lo hicieron antes, ¿no? Entonces, pienso que esa sencillez y esa humildad es muy importante en el proceso creativo, porque si no, tu propia verdad te domina y no hay espacio para aceptar que tú estás cometiendo, que puedes estar cometiendo errores o que puedes ir incluso más allá, ¿no? Ya, ok. Oye, bueno, Tomás, pasando un poquito a lo que hablamos al principio de la entrevista, tú eres campanero. Sí. Bueno, me incluyo en esta pregunta. Es algo diferente, que al menos yo en lo personal no lo había escuchado. Cuéntame, ¿qué significa ser campanero? ¿Cómo lograste llegar a esto y tocar en tantos templos a lo largo del mundo al final de cuentas? Bueno, fue algo más bien circunstancial un poco que ocurrió. Yo no soy una persona de fe, pero sí he estado toda mi vida muy fascinado por la estética de la iglesia, por el arte de la iglesia, ¿no? Y yo tocaba el órgano en la Catedral de Santiago. Como aficionado iba ahí a tocar, y un día conocí a una persona que tocaba las campanas, ¿no? Y que estaba haciendo una investigación sobre las campanas. Esta persona se llama Eduardo Sato, y él había creado un grupo que se llamaba Campaneros de Santiago. Y me uní a este grupo, y bueno, básicamente ser campanero es una persona que está a cargo de la realización de los toques en un templo, acorde a distintas festividades del calendario litúrgico y también el llamado a misa, qué sé yo, ¿no? Pero además nosotros como agrupación también tenemos un enfoque importante como en el rescate del patrimonio sonoro. Hay muchos de estos toques que se rescatan del periodo colonial en Chile. Y también una historia detrás. Sí, totalmente. Y así me fui un poco involucrando en este mundo, me uní
a la Sociedad de Campaneros de Hackney, ahí en Londres. Perfecto. He colaborado harto con Campaneros de Madrid también. Entonces, es muy bonito porque de alguna manera las campanas y sus toques son muy distintos en cada país. Ya. Y creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, que de alguna manera es algo que te permite conocer un territorio a través de su sonido, ¿no? Claro. Y eso es muy especial. O sea, me pasó ayer paseando por acá en Iquique, ¿no? ¿Ya? Que habían unas bandas de bronce tocando en un semáforo, y luego ok, fui sí. al cementerio y en el funeral también había una banda de bronce. Entonces, como Ya. tú dices, hay algo acá que está muy como intrínsecamente vinculado al ADN de este espacio y suena, ¿no? Y Claro. eso para uno como músico es extraordinario. Claro, o sea, es toda una experiencia y sí. es algo súper único, como dices tú, en cada lugar del mundo es algo muy especial. Totalmente. Oye, qué lindo, igual para mí, como te digo, es totalmente nuevo y qué lindo que exista esto, que al final de cuentas existe en todo el mundo y Ajá. es todo, como te digo, un viaje a través de esto. Así que, oye, Tomás, muchas gracias por esta entrevista, gracias por gracias a ti. conversar con nosotros, tus experiencias, darnos tus valiosos consejos y bueno, espero que sigas disfrutando de nuestra ciudad también. Muchas gracias, Francisca. Nos vemos pronto. Bueno, agradecer a todos quienes nos están escuchando. Los invito a que sigan nuestras páginas, nuestras redes sociales. Como siempre les digo, nos buscan como Orquesta Regional de Tarapacá. Y los espero en el siguiente episodio de Músicos que Inspiran, para quienes enseñan, aprenden y viven la música clásica. Nos vemos pronto. Chao, chao.